Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a esta cuarta unidad en la cual vamos a abordar propiamente lo que es teoría del equilibrio general. Bueno, iniciamos recordándote que los economistas siempre han buscado establecer modelos matemáticos que permitan predecir el comportamiento de los agentes económicos. Tenemos a el economista británico Francis Edgeworth, quien observó que la economía trata sobre relaciones entre variables, lo que significaba que se pueden traducir en ecuaciones. Él creía que la satisfacción que obtienen las personas al consumir un bien podían medirse en términos matemáticos. Por otro lado, tenemos al economista alemán Johann Böhm, quien desarrolla una serie de ecuaciones con el objeto de calcular salarios justos y el modo más rentable de trabajar la tierra. Y en Francia nos encontramos con Léon Walras, quien intenta descubrir alguna estructura científica y matemática que permitiera explicar toda la disciplina económica, la teoría del equilibrio general. Es decir, pretendía explicar la producción, la fijación de precios y el consumo en el conjunto de la economía. Él pensaba que la suma de todos los excesos de demanda de una economía debían equivaler a cero. Es decir, si hay un exceso de demanda en un bien, debía compensarse con un exceso de oferta en algún otro bien. Walras empieza a analizar la forma en que funcionaban los intercambios, las interacciones de los precios de los bienes, las cantidades disponibles de bienes y sus respectivas demandas. Es decir, intentó descubrir las relaciones entre la oferta y la demanda. Consideraba que el valor de un bien a la venta depende básicamente de su escasez, es decir, de la intensidad con que se necesite dicho bien. Él empieza a elaborar modelos matemáticos para describir las relaciones entre la oferta y la demanda y de esta manera determina que cuando el precio aumenta, la cantidad demandada cae, mientras que la cantidad ofrecida aumenta. Además, cuando la cantidad demandada y la cantidad ofrecida son iguales, entonces esto refleja el equilibrio del mercado. Es decir, la oferta y la demanda estarían perfectamente equilibradas y no habría escasez ni tampoco ningún exceso. Recordemos que el análisis de equilibrio es parcial y por lo general este estudio abarca propiamente el equilibrio de un solo mercado. Es decir, cuando hablamos de equilibrio parcial nos referimos al equilibrio que existe en el mercado con un producto o servicio, pero entonces debemos entender que también hay productores de otros bienes y servicios y que los consumidores no solamente compran un solo bien o un solo servicio, sino que compran muchos bienes. Por eso, Walras no se queda con el análisis del equilibrio parcial, sino que aplica esta idea de equilibrio a toda la economía y desarrolla una teoría de equilibrio general basada en el supuesto que los excedentes de cualquier producto en un mercado son consecuencia de unos precios demasiado altos. Walras se encarga de crear un modelo matemático para toda la economía en el cual incluye bienes y factores de producción como el capital o el trabajo. En ese modelo todo estaba relacionado entre sí, o sea que cada variable era dependiente de las demás. Así entonces, cuando un precio cambiaba, pues todo lo demás cambiaba. Luego de trabajar en su modelo, Walras llegó entonces a dos conclusiones principales. La primera es que un estado de equilibrio general era teóricamente posible. Y la segunda era que un mercado libre podría llevar a la economía al equilibrio general y derivado de estas dos conclusiones, tendríamos entonces que un sistema de mercados libres podría ser intrínsecamente estable. Walras realizó los planteamientos como un modelo meramente matemático, cuyo fin era ayudar a los economistas sin pretender ser una descripción del mundo real. Sin embargo, su obra fue ignorada por los economistas de su tiempo
pues consideraban que las interacciones del mundo real son demasiado complejas y caóticas para permitir el desarrollo de un verdadero estado de equilibrio. También se decía en su momento que las ecuaciones de Walras eran demasiado complejas para que pudieran entenderlas la mayoría de los economistas. No obstante, uno de sus alumnos, Wilfredo Pareto, le daría una nueva dirección a este trabajo. También John von Neumann revisaría más tarde lo que son las ecuaciones de Walras y economistas como Kenneth Arrow, Lionel Mackenzie y Gerard Debreu recuperaron las ideas de Walras obteniendo conclusiones bajo las cuales se daría el equilibrio económico general. Y bueno, para ir cerrando ya lo que nos corresponde a esta cápsula de esta unidad, vamos a recordar lo que es la caja de Edward, así como cuál es la razón o cuál es la manera en la que esta caja se va formando. Partimos entonces de dos diagramas que representan los patrones de consumo de dos individuos. A la izquierda tenemos pues, propiamente al individuo A, mientras que a la derecha pues tenemos al individuo B, ¿verdad? Y en estos ejes horizontales pues nos van a mostrar la cantidad del bien X consumido, mientras que los ejes verticales nos muestran la cantidad del bien Y consumido. A continuación empezamos a dibujar lo que sean las curvas de indiferencia correspondientes a las cantidades de X y Y consumidas para cada una de las cantidades propiamente de lo que sería en este caso nuestro sujeto A, y posteriormente pues obviamente empezaremos a dibujar lo que serían las curvas de indiferencia de nuestro sujeto B, ¿verdad? Recordemos entonces que esta curva de indiferencia unida por los puntos que aportan el mismo, nos van a aportar o bueno, nos van a indicar que aportan el mismo nivel de utilidad al consumidor derivada del consumo de los bienes X y el nivel de utilidad crece cuando más arriba se encuentra la curva de indiferencia. Y entonces también vamos a dibujar las curvas de indiferencia del consumidor B, que serían estas. Y de esa manera estaríamos teniendo las diferentes curvas de indiferencia. Recordamos que dichas curvas se van a formar de acuerdo, pues obviamente, a la razón presupuestal que tengan los individuos, ¿verdad? Y bueno, entonces vamos al siguiente paso. Una vez que ya tenemos nuestras curvas, vamos a empezar a rotar esos dos diagramas, esos dos mapas de indiferencia, del consumidor B y del consumidor A. Lo vamos a sobreponer sobre el mapa de indiferencia del consumidor A. Y de esta manera, pues vamos a formar finalmente lo que sería la caja de Edward, ¿verdad? Y bueno, en esta, una vez que hemos rotado esta caja y que hemos formado ya la caja de Edward de esta forma, podemos analizar que pues las diferentes situaciones, ¿verdad? Las diferentes curvas, y además nos permite pues también mostrar que todo lo que se encuentra dentro de esa caja pues es la cantidad total de bienes disponibles que existen para pues esa economía, ¿verdad? Y bueno, cuando las curvas de indiferencia son tangentes entre sí, sus relaciones marginales de sustitución en el punto de tangencia son iguales. Bueno, lo que sigue es que uniendo los diferentes puntos, todos los puntos de tangencia de las curvas de indiferencia de ambos individuos, vamos a construir ahora lo que sería la curva de contrato, que representa en este caso todas las asignaciones de Pareto eficientes.
Y bueno, pues obviamente eso significa que todas las asignaciones fuera de la curva de contratos son menos eficientes y pueden ser mejoradas. Por ejemplo, tenemos ahí el punto I, en el cual, pues, lo primero que vemos es que en ese punto las relaciones marginales de sustitución no son iguales entre sí. De hecho, el punto corresponde a la tercera curva de indiferencia del consumidor y a la primera curva de indiferencia del consumidor B. Sin embargo, el consumidor B podría querer cambiar el punto al punto G, es decir, bajar hacia ese punto, ya que eso le va a permitir a ese individuo, a ese consumidor, le va a permitir incrementar su utilidad yendo de su primera a su segunda curva de indiferencia. Y en ese caso el consumidor A pues va a estar de acuerdo, ya que la utilidad sería la misma. Esto entonces es lo que llamamos una mejora de Pareto, ya que hemos logrado propiamente que una asignación sea eficiente. Nótese que en el punto G las relaciones marginales de sustitución son iguales y la caja de hechos tiene también diferentes usos dentro de la economía del bienestar, también como dentro de la teoría de juegos o la teoría del equilibrio general. Cabe mencionar que desde la caja de Edwards podemos extraer fácilmente la frontera de posibilidades de utilidad, así como la frontera de posibilidades de producción. Y bueno, pues con esto estamos concluyendo esta cuarta cápsula y con ella pues también estamos concluyendo lo que es nuestro material digital. Bueno, pues con eso estamos prácticamente ya cerrando lo que corresponde a nuestra materia y bueno, pues no me queda más que desearte como siempre mucho éxito. Hasta pronto.